Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Sucesos desde las 7 de la mañana y muy buenos días, con quienes empezamos en Telesucesos. Damos la bienvenida a Giovanni Tarihuana. Él es quien lidera Unidad Popular y están planteando algo al nuevo gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo analizar y cómo están planteando ustedes, Giovanni, los 100 primeros días del gobierno de Lenín Moreno? Muy buenos días. Bueno, la mayoría del pueblo ecuatoriano ha expresado en las urnas el anhelo de cambio. Quienes no votamos por Lenín Moreno, y una franja muy importante que sí lo hizo, le apuesta al cambio en la economía, cambio en el manejo autoritario del Estado, cambio en el combate a la corrupción. En función de aquello, el nuevo gobierno tiene la obligación de escuchar ese clamor ciudadano. En función de aquello, la Unidad Popular le presentó ya hace 3 semanas un conjunto de medidas mínimas que nosotros pensamos pueden marcar un camino en el nuevo gobierno, tanto en el área económica como en el área de los derechos democráticos, como en el combate a la corrupción. En función de aquello vemos que hay algunos cambios de estilo en unos casos, hay algunas señales positivas como el indulto a Patricio Mesa en el caso de Pastaza, pero faltan más de 200 criminalizados. Hay aspectos positivos como en el tema de abrir el diálogo, pero estamos a la espera, por ejemplo, de que el gobierno responda al clamor de la OIT, que en Ginebra, en días pasados, le ha conminado al Estado ecuatoriano a reconocer la legalidad de la Unión Nacional de Educadores. En todo caso, entendemos que el gobierno nacional debe dar respuesta al pueblo ecuatoriano, más aún cuando está enfrentado a una crisis económica, cuando hay falta de legitimidad y cuando la corrupción, del cual es evidentemente parte el correísmo de los últimos 10 años, pone efectivamente amenazas a este nuevo gobierno. Usted habla de varios puntos que han planteado. Uno de ellos es la importancia de luchar contra la corrupción, pero también el volver a legitimar o a institucionalizar a la Unión Nacional de Educadores, a la UNE. ¿Cómo lograrlo cuando ya existe también la red de maestros? ¿Cómo lograr que 2 gremios de educadores funcionen? Bueno, se debe partir del derecho universal y consagrado en la Constitución de la libertad de organización. Es un derecho básico. La Unión Nacional de Educadores representa una parte importantísima del magisterio ecuatoriano, con trayectoria, con organicidad, y que efectivamente fue víctima del famoso decreto 16 o 139 ahora, el cual viola la Constitución, que ha sido observado por las Naciones Unidas, y que es una de las cosas que pedimos, no solamente que se restituya a la UNE, sino que se derogue esta norma jurídica que va contra la Constitución y que, según Fundamedios, ha significado que en estos 2 años se eliminen 445 organizaciones de la sociedad ecuatoriana. Esos son los cambios que el Ecuador reclama, que no se persiga la libertad de organización. De igual manera, en el tema de la corrupción, nosotros hemos planteado de que se haga pública la lista de Odebrecht. Hemos concurrido donde Carlos Vaca, el fiscal general del Estado, para decirle que queremos que se investigue no solamente a los peces chicos, a quienes expresaron el nombre, al sobrino del vicepresidente, sino que vayamos por los peces gordos. Y creemos que hay méritos suficientes para que se vincule en la investigación fiscal tanto al expresidente Rafael Correa como al actual vicepresidente Jorge Glass, porque han sido los responsables de digamos, las áreas estratégicas y de algo que es público y notorio. No se trata de coimas en la esquina por parte de un policía.
Se trata de una empresa que ha contratado durante 10 años con el anterior gobierno más de 4.400 millones de dólares. Hay que mirar qué ocurre con los famosos videos entregados por José Santos de las reuniones realizadas aquí en Ecuador. Hay muchos temas que todavía están por definirse en el caso Odebrecht. Ahora, Giovanni, ustedes también hablan de propuestas en el área económica. ¿Qué posibilidades o qué alternativas están dando al nuevo gobierno? Un gobierno que inicia no es tan simple, es todo un aparataje, por más que sea de la misma línea del partido que estuvo hasta el 24 de mayo. No es tan fácil sentarse en el poder y transparentar información. Ustedes hablan de saber exactamente cuánto debemos, qué créditos tenemos internamente, cuánto debemos a acreedores y todo aquello que significaría el estado exacto de las finanzas públicas. ¿Qué pasos están dando o usted piensa que el gobierno está dando para lograr transparentar la información? Bueno, nosotros la primera medida que es totalmente razonable y que le corresponde a Lenín Moreno es decir cómo recibe la casa, cuál es el nivel de la deuda, cuál es el nivel de déficit fiscal, cómo lo van a financiar, va a aumentar impuestos, va a aumentar deuda, en qué condiciones. El propio gobierno a los 6 días de instalado tuvo que recurrir a un crédito de 2.000 millones de dólares, lo cual nos demuestra efectivamente la crisis de la caja fiscal. Es importante que Lenín Moreno transparente las cifras, porque si no, estará asumiendo que el gobierno anterior le dejó la mesa tendida y estamos viendo por los... Pero es lo que decía el gobierno anterior antes de su salida. Precisamente, que quedaba todo listo, que habíamos salido de la crisis y que estábamos en un franco proceso de recuperación. Precisamente por aquello Lenín Moreno debería establecer estos índices y transparentarlos. Caso contrario, asumirá y será parte cómplice en este caso de un país que no existe. Porque el pueblo ecuatoriano en sus hogares sabe que más allá que nos digan que salimos de la crisis, no avanza la plata para pagar la olla. Hay una desesperación porque hay falta de empleo y los que tienen empleo están pensando a qué horas nos sacan del empleo. En función de aquello, le decimos al gobierno que debería tomar medidas, por ejemplo, para reactivar el consumo. Está bien, por la ley se terminó, se rebajó al 12% el IVA. El gobierno podría enviar ahora un proyecto de ley para bajarlo al 10%. ¿Qué ganamos con aquello? Ganamos un mayor consumo, se recupera la capacidad de la gente de comprar y por ese lado se reactiva la economía. Pero ¿cómo hago que el mundo de la producción produzca más elementos en el propio país, lo cual genera más plazas de empleo para que ingresen al mercado, no solamente ecuatoriano, sino también del exterior? Hemos planteado que al menos utilice, y está en sus condiciones constitucionales, haga una reforma al presupuesto de este año y destine el 1% del PIB, 1.000 millones de dólares, en proyectos de la economía popular y solidaria. Aquella que da empleo, aquella que puede generar fuentes de trabajo, aquella que puede efectivamente hablar de la producción nacional. Todo lo que no hizo el correísmo durante 10 años, generar empleo que tenga efectivamente sustentabilidad en el tiempo. Ustedes, Giovanni, Comunidad Popular, están planteando todos estos pasos al nuevo gobierno. ¿Qué han hecho para informar, entregar la carta, entregar la información necesaria al gobierno de Lenín Moreno para que efectivamente les den oídos y se pueda hacer una planificación en estos 100 primeros días? Bueno, nosotros hemos hecho pública la carta, concurrimos a la Presidencia de la República, la dejamos. Hemos hecho un esfuerzo para la opinión pública difundir estas propuestas. Creo que forma parte del derecho constitucional de participar en la definición de políticas públicas, de tener críticas, de tener propuestas y, por supuesto, si es necesario, oponernos a las medidas que afecten a la población. Nosotros, como Unidad Popular, somos parte de ese pueblo que reclama su derecho a participar en la toma de decisiones. Precisamente lo que el gobierno anterior, el de Rafael Correa, quería impedir con la criminalización. Nosotros somos muy respetuosos de las organizaciones sociales, el Frente Unitario de los Trabajadores, la CONAIE, el Frente Popular han establecido una serie de propuestas, entiendo que va a haber convenciones, y algo que es vital, tanto en el combate a la corrupción como en el tema de que se tomen medidas a favor del pueblo, es indispensable la movilización social. Solo así podremos establecer que el pueblo sea protagonista y no simplemente un espectador de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Usted habla de convenciones nacionales, de reuniones en todo el país. ¿Cuándo tienen planificados estos temas y cuándo hablarían de una movilización popular en el Ecuador? Bueno, este es un elemento que tendrá que definirlo la dirección del FUDE y la CONAIE. Entiendo que, por ejemplo, en el ámbito del seguro campesino hay una convención el 7 de julio, hay una gran marcha de la CONAIE a reunirse con Lenín Moreno el 4 de julio.
estará pendiente la convención de los sectores sociales, food en general, pero más allá de aquello es indispensable de que la ciudadanía organizada, pero también la ciudadanía de a pie, individualmente participe. Por ejemplo, ahora es evidente que está en juego hasta dónde abraza el combate contra la corrupción en Odebrecht. Está pendiente un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Ahí hay una mayoría. Pero hay una comparecencia en la Asamblea ya planteada por el vicepresidente Glass, es decir, va a ir Jorge Glass a la Asamblea. Claro, va a una comisión donde hay mayoría gobernista y no quiere ir a la comisión donde no hay mayoría gobernista. Pero en todo caso, si es que la oposición recoge las firmas y logra pasar el CAL, va a ir a la Corte Constitucional. Es clave la movilización de la gente. Pero si ustedes hablan, Giovanni, de 100 días, de los 100 primeros días del gobierno de Lenín Moreno, los 100 días terminan a inicios de septiembre. ¿No van a dar este plazo para saber qué ocurre con las líneas de gobierno, decisiones y una serie de elementos que podrían avisorarse en esos primeros 100 días y después pensar en movilizaciones? Ustedes ya hablan de movilizaciones previas a los 100 días que ustedes mismos han puesto como plazo. No, los 100 días son un referente. Es evidente que las urgencias que tiene el pueblo ecuatoriano son inmediatas. Quien está en la cárcel, quien está enfrentando juicios, efectivamente los días son claves. Se ha dado un primer indulto y eso es positivo, pero debe darse viabilidad al resto, son decenas, centenas de compañeros. No sé si está esperando Lenín Moreno que salga el expresidente Correa a Bélgica para dar algunos pasos. En todo caso, la movilización nunca estará de más. Hay que tomar medidas, no le vamos a pedir que en 100 días resuelva absolutamente todos los problemas, pero debe haber pasos en la dirección correcta. En función de aquello, Unidad Popular estará vigilante, movilizada, proponiendo y, si es necesario, oponiendo. Es decir, ustedes van a estar siempre alertas de lo que está ocurriendo. Volviendo al tema de la comparecencia del vicepresidente Glass en la Asamblea, ¿cómo lograr? ¿Cuáles son los pasos para convertirse efectivamente en un juicio político? Él aceptó además su responsabilidad política en varios temas hace unos días en la entrevista realizada en Radiovisión. Bueno, es clave entender, y creo que la ciudadanía, conforme van apareciendo los elementos, tiene claro que Odebrecht no podía haber actuado sola. No se trata solamente de una gran empresa que sobornaba a un funcionario por aquí y otro por acá, no. Se trata de un sistema plenamente armado que incluía la falta de control en la Contraloría, que incluía la falta de fiscalización en la Comisión de Archivo de la Asamblea, que incluía la persecución por parte de la justicia de quienes se atrevían a establecer alguna sospecha o denuncia. Mire el caso de Mandarea a propósito que fueron sentenciados los miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción. Es decir, hablamos de todo un entramado donde Odebrecht es expulsada en 2008, es reintegrada 2 años después con bombos y platillos, premiada con más contratos. Hablamos de 4.400 millones de contratos. Acaba de salir una investigación de la prensa de investigación a nivel latinoamericana donde se establece que el modus operandi, además de coimas para garantizar el contrato, tendría que ver con los sobreprecios, fundamentalmente ganando los concursos con niveles bajos de precios y duplicándolos y hasta triplicándolos. En el caso del Ecuador, el cálculo de 1000 hojas es de aproximadamente 550 millones de sobreprecio en las obras de Odebrecht. Hablamos de una magnitud de corrupción que el pueblo ecuatoriano muy difícilmente ubicarlo, pero por ejemplo, 500 millones significan no menos de 50.000 casas para soluciones habitacionales. Es que son unas cifras tan grandes que claro, es difícil comparar con el común ecuatoriano que recibe un salario básico o gana X dinero al mes. Uno piensa en miles de millones de dólares. Es el equivalente a 4 presupuestos de la Universidad Central. ¿Cuántos jóvenes podrían haberse incorporado a la educación? Es el equivalente efectivamente a más de 100 hospitales equipados full. Es decir, que puedan atender el tema de la salud. Y solamente es el sobreprecio, no es la contratación, sino solamente el sobreprecio, las cifras que usted está mencionando. Habría que establecer, y además Odebrecht es simplemente la punta del iceberg, porque hay otros temas, Petroecuador, el tema, acaba de dejar la Contraloría que hay un perjuicio de 250 millones en Coca-Cola Sinclair, todas las hidroeléctricas, está por verse Caminosca, habría que ver toda una auditoría en lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Efectivamente, el combate a la corrupción no es solamente un tema de moral pública, es un tema
que afecta directamente a las condiciones de vida de la población. Ahora, ¿cómo lograr que quienes robaron al Estado ecuatoriano devuelvan los recursos? Porque esa es la pregunta que los ecuatorianos nos hacemos. Pueden ir presos, sus nombres salen, no pueden salir del país, son castigados con arresto domiciliario o con lo que uno pueda pensar. Pero ¿qué ocurre con los dineros que estas personas han ocupado indebidamente? Bueno, en primer lugar hay que asegurar esta parte, porque es muy posible que algunos creen en la impunidad y parecería, al ritmo que tiene la Fiscalía, que más un poco decían es del ritmo Luis Fonsi, despacito. Es decir, se está dando paso para que efectivamente huyan y la primera medida es que no haya impunidad, que se llegue a los peces gordos. A partir de aquello, haber instrumentos. Hay el derecho de repetición en la Constitución ecuatoriana, debería aprobarse y nosotros estamos yendo a presentar en aproximadamente 15 días lo que sería una ley de extensión de dominio para que los bienes mal habidos en función de la corrupción sean efectivamente reintegrados al Estado ecuatoriano. Hay una normativa de las Naciones Unidas al respecto, pero en todo caso, para que la corrupción sea combatida, la población debe movilizarse. Acabamos de ver, y es público el día de ayer en la prensa, que el fiscal Chiriboga tenía la información en febrero de este año. ¿Por qué no lo hizo? Había cálculo electoral, hubo posibilidades de que los peces gordos huyan, se va a buscar al Contralor ya cuando efectivamente se está a buen recaudo. Precisamente por aquello le pedimos a Carlos Vaca que en el caso del expresidente Correa y del vicepresidente Glass se ponga efectivamente esta orden de arraigo para que no fuguen del país. Son temas todos importantes que menciona Giovanni Atarihuana. Hay que ver qué ocurre precisamente en los 100 días del presidente Moreno, pero ellos hacen un llamado a comunidad popular a trabajar en una lucha anticorrupción, tratar de buscar y conseguir que efectivamente toda la información se conozca en el país y quienes estén involucrados paguen sus culpas. Es terrible escuchar las cifras de sobreprecios de más de $500 millones cuando el país necesita recursos para todos los sectores, para incrementar plazas de trabajo, para garantizar educación y salud a todos los ecuatorianos. También ellos resaltan la importancia de la movilización popular. En los próximos días habrá reuniones entre quienes conformaban la UNES, otro tema pendiente por parte del gobierno, el reinstitucionalizar a este gremio de los maestros, como también todo lo que significa FUT, CONAIE y todos los movimientos sociales que van a hacer movilizaciones para generar estados de alerta y llamados permanentes al presidente Lenín Moreno. Gracias a Giovanni Atarihuana. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Fernando Balda sobre los planteamientos de una nueva constitución. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Fernando Balda, quien es un activista político, actualmente líder del movimiento Unidad Democrática. Fernando, ustedes están planteando una nueva asamblea constituyente. Fuera de micrófonos yo le decía, ¿y qué sacamos con la nueva constitución? Tenemos más de 20 constituciones en la historia del Ecuador. No es que seamos más respetuosos de la ley, no es que tengamos mayor seguridad jurídica. ¿Qué sacamos nuevamente con meternos en un tema de ir a una constituyente? Bien, buenos días primero que todo. Claudia, muchas gracias por permitirme comparecer ante el pueblo ecuatoriano a través de este importante medio de comunicación. Efectivamente, esa pregunta se la hacen muchos ecuatorianos, pero le podría responder con dos puntos fundamentales. Hacemos una pregunta. ¿Queremos ir a las elecciones del 2019 y del 2021 con el mismo Consejo Nacional Electoral? Creo que la respuesta es no. Hay falta de confianza en las instituciones, especialmente en el ente que cuenta los votos. Las futuras generaciones deberán saber como dogma que nunca más el ente que cuenta los votos en una sociedad debe estar integrado solo por los miembros de una organización política. Hay que democratizar el Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Participación Ciudadana, la trampa del correísmo. Demasiado tarde advertimos que este consejo, mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, fue la trampa de los creadores de esta Constitución. Pero usted inicialmente para apoyó a Rafael Correa pero y no a en la Alianza País Constitución. hace 10 años. Sí, pero no hace 11 años sí, exactamente. no en la Constitución, les recuerdo. Haber votado por Rafael Correa y por Alianza País allá en el año 2007 no fue un pecado, porque la mayoría de los ecuatorianos creímos en una promesa de cambio que luego violentó los principios de ese gobierno que nos llevaron a muchos a apoyarlo. Lo malo hubiera sido quedarse. Y creo que la gente recuerda que tal vez fui el primer funcionario de gobierno que salió del régimen, y eso sí con las manos limpias, y de repente empecé a criticar aquello por lo que no compartía. Y uno de estos ítems es la Constitución. La Constitución es la trampa del correísmo que les permite tener el poder absoluto. Eso tiene que cambiar. Sí, pero fue una Constitución, Fernando, aprobada por más del 80% de ecuatorianos. Hay que recordar también ese tipo de cifras, que el pueblo respaldó esa Constitución escrita y trabajada en Montecristi, que después ha sido criticada por muchos. Hay muchos que no votamos por ella, pero la inmensa mayoría la respaldó. Sí, pero es que también hay que recordar que el pueblo ecuatoriano no tuvo tiempo de conocer, de analizar el articulado, y luego pues sucede lo que está ocurriendo ahora, que nos dimos cuenta tarde de que fue la trampa del correísmo que le permitió desde su posición privilegiada política utilizar este Consejo de Participación Ciudadana para poner a su antojo jueces, fiscales, contralor, procurador, los mismos miembros del CNE, los miembros de la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Vea, con Lenín Moreno o sin Lenín Moreno, con Glass o sin Glass, con Lazo o sin Lazo, el Ecuador tiene que ir a un nuevo proceso constituyente. Nadie más debe volver a gobernar este país con esa misma Constitución que le permite desde su espacio, desde el Ejecutivo, a quien gobierna, tener todos los poderes del Estado. Es decir, usted dice, no debe haber un hiperpresidencialismo, sino haber un equilibrio de poderes en donde el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial tengan independencia, y también lo que significa participación ciudadana y poder electoral. Habría que ver si son 5 poderes o quedan los 3 clásicos desde la época de la Revolución Francesa y Montesquieu. ¿Cómo llegar a un proceso constituyente? ¿Cuáles son los pasos? Hay quienes no estamos de acuerdo, habrá quienes sí están de acuerdo. ¿Cómo llegar a un nuevo proceso constituyente? Primero que todo, que la gente, los ciudadanos hagan conciencia de que es necesario. Algunos, ¿por qué es necesario ahora? Algunos, ¿por qué fue necesario hace 10 años, hace 20 años y hace tantos años? Ya que en la historia republicana tenemos más de 20 constituciones. Primero que todo, porque hay que independizar los poderes del Estado. Segundo, porque hay que democratizar el CNE. La forma en la que se eligen actualmente los delegados del CNE es errónea, es equivocada, es antidemocrática. Le explico. Si usted le pregunta a un correísta o miembro del régimen si el CNE, los delegados están designados de forma democrática, le dice, bueno, fueron elegidos por un concurso de oposición y méritos. Y con eso, si nosotros no analizamos, nos dejan con la boca callada. Sin embargo, lo que le voy a decir es muy importante. Los miembros del Consejo Nacional Electoral no deben ser elegidos por concursos de oposición y méritos. ¿Por qué?
Porque digamos que sea verdad que dentro del correísmo, dentro de Alianza País, solamente allí están los eruditos, los sabios, los inteligentes. Y entonces, ¿dónde están los representantes de los que no son inteligentes? De los brutos. Los miembros del Consejo Nacional Electoral no deben ser elegidos por oposición y méritos, sino por designación participativa. Y mire, le voy a dar un ejemplo muy básico, muy primario, pero sin embargo es fundamental. Cuando éramos niños, la maestra de la escuela, para elegir el presidente del grado, cogía los votos en una fundita y metíamos un papelito con el nombre de nuestro candidato. Luego volteaba sobre el pupitre y en presencia de los candidatos y los delegados contábamos los votos. Eso se llama transparencia electoral, que es lo que no existe actualmente en el CNE, y por eso los resultados se perciben como ilegítimos. Nos han lavado el cerebro, nos endulzaron con palabras bonitas, pero esa designación es antidemocrática. Entonces, si nos ponemos a hilar fino en la Constitución, hay otros temas. Es la Constitución más larga del planeta después de la India. El Ecuador, si bien es cierto, ha pasado por un poco más de 20 procesos democráticos, pero ha sido precisamente porque no hemos tenido una Constitución que rija en el marco institucional del Estado y que le garantice a los ecuatorianos democracia. Y eso es lo que queremos nosotros ahora, tener una constitución democrática, no una constitución dictatorial como la que tenemos. Ahora, como yo le preguntaba a Fernando, ¿cómo llegar a un nuevo proceso? ¿Cuáles son los pasos que deberían seguir ustedes, Comunidad Democrática y otros sectores que se van sumando a la iniciativa? Bueno, primero que todo, que los ciudadanos hagan conciencia que es necesaria y que es la única opción democrática que tenemos. Ahí ¿No sería solamente suficiente con cambiar la normativa electoral del país? ¿No sería un paso para...? Es demasiado difícil. Mire, hay varias vías para... ¿No es más fácil cambiar una ley que la Constitución? Hay varias vías para realizar reformas dentro de la Constitución. La una es la contemplada en el artículo 104, que hace referencia a la consulta popular. Para esto, los ciudadanos debemos recoger un mínimo del 5% de las firmas del padrón electoral, presentar a la Corte Constitucional para que nos apruebe la pregunta. Pero, ¿qué resulta? Que esa Corte Constitucional está integrada solo por miembros del correísmo. ¿Sabe cuándo la van a aprobar? Nunca. La siguiente es la que hace referencia a la reforma parcial de la Constitución. Para estos es un poco más fácil porque se necesita solamente el 1% de firmas del padrón electoral. Sin embargo, esta reforma tiene que ir a la Asamblea Nacional y hay que esperar que el presidente de la Asamblea se apiade de los ciudadanos y la ponga a primer debate. ¿Pero qué ocurre? Digamos que se van 6 meses en recoger las firmas, 3 meses en que la pasen al Pleno, son 9. 9 meses más para el primer debate, son 18, y 9 meses más son 27 para el segundo debate. Nos cogieron las elecciones de 2019 con el mismo Consejo Nacional Electoral. Por tiempos, esta no es factible. La que parece más titánica, más imposible, sin embargo, es la más viable, es la Asamblea Constituyente que se estipula en el artículo 444 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tenemos que recoger el 12%. Es el último artículo de la Constitución, este estipula. Y de paso es el último. Es el último, la famosa de 444 artículos. Y el 12% son muchas firmas. O sea, es un reto muy importante. Son más de 1,5 millones de firmas. Sin embargo, si usted analiza el último proceso electoral y según los datos del CNE, no de nosotros, Lenín Moreno habría ganado con algo más del 51% y la gente que votó por Guillermo Lasso por algo más del 48%. Pero ese 48 o 53, según ese dato, es la mitad de la población. Son un poco más de 5 millones de ciudadanos y allí está el nicho que va a depositar seguramente ese 1,5 millones de firmas para que se apruebe el nuevo proceso constituyente. Pero ahí viene otra pregunta, Claudia, que nos hacen constantemente. ¿Cómo ir a un proceso constituyente si es el mismo Consejo Nacional Electoral el que tiene que contar los votos para que se apruebe la consulta en favor de la nueva Constitución? Y es el mismo CNE el que tiene que contar los votos para elegir los candidatos a la Asamblea. La solución está en el mismo artículo 444, que establece que el proponente de este proceso constituyente es el que establece las reglas del proceso electoral. Repito,
es el que establece las ¿Y reglas quién del sería el proceso proponente? electoral. Porque ahí hay más de 1 millón de ciudadanos que van a firmar y se convierten en los proponentes. ¿Quién sería el proponente que articule las reglas del proceso electoral y que conforme, entre comillas, no sé cuál sería la figura, un nuevo Consejo Electoral? Bueno, nosotros estamos en el proceso de socialización del contenido de ese ¿Cuántas estatuto, de esas organizaciones reglas. están participando de esto? Hasta el momento, 23 organizaciones políticas y ciudadanas integran el colectivo de la Unidad por el Cambio Necesario que impulsa este proceso constituyente, que son los que patrocinan y organizan estas conferencias que estamos dando a nivel nacional para contarle a los ciudadanos cómo vamos a desarrollar esta propuesta. Y esta pregunta es la que siempre nos hacen, pero ¿cómo podemos ir a un nuevo proceso constituyente con el mismo CNE? Y es allí cuando les damos la respuesta, que la encontramos en uno de los procesos de socialización cuando nos entrevistamos con el doctor Julio César Trujillo, importante académico, reconocido constitucionalista, miembro de la Comisión Anticorrupción. miembro además de la Comisión Nacional Anticorrupción. Le contábamos al doctor Julio César Trujillo todas las maromas que nosotros estábamos intentando hacer en la parte del legal y el orgánico del estatuto para evitar que pueda haber fraude electoral. Y nos dijo, Fernando, no se complique la vida. Según el mismo artículo 444, usted está facultado para poner las reglas del proceso electoral. Póngale como primera regla que se declara la vacancia del Pleno del Consejo Nacional Electoral y manda a la casa al presidente del CNE, a los vocales y a sus suplentes, y empieza a estar este nuevo CNE integrado por un representante de cada organización política, por lo menos las representadas en la Asamblea. Además, podríamos adherir a ese pleno un representante de la Iglesia Católica, uno de los trabajadores, muy interesante. etcétera. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son los tiempos? Porque usted dice la labor más dura es la consecución de las firmas, 1,5 millones de firmas, los tiempos. Porque usted dice nos quedan efectivamente 2 años para las elecciones seccionales de gobernadores, prefectos, alcaldes, sobre todo alcaldes. Bueno, y prefectos, además de concejales, presidentes de juntas parroquiales. ¿Cómo lograrlo en 2 años? ¿Cuál es el cronograma que ustedes se han planteado? Esta semana vamos a hacer el nuevo pedido al Consejo Electoral para que nos entregue los estatutos. El CNE tiene 15 días para respondernos y entregarnos los formularios. Si no nos entrega los formularios en el plazo de 15 días hábiles, pues aplicaremos el silencio administrativo y tendrán que entregarnos por ley. Nosotros estamos convencidos de que vamos a tener los estatutos en los próximos, el formulario en los próximos días, e iniciaremos una gran jornada nacional de recolección de firmas, de poner una fecha, un solo día, domingo, en que todos los ecuatorianos salgamos a las calles de forma patriótica, decidida, a entregar nuestra firma para luego presentarlas al La CNE. pregunta que muchos van a hacerse también es cómo va a financiar todo esto, porque hay que promover, promocionar, difundir. Cómo lograr llegar a todos los ecuatorianos que puedan ir a firmar un X domingo la solicitud de una nueva constituyente. Bueno, este proyecto realmente es totalmente autónomo de los ciudadanos, del pueblo ecuatoriano, y nosotros pues nos hemos hecho en el activismo político como se hace la verdadera política. Hemos nacido desde abajo. Hasta el momento todas las metas que nos hemos propuesto las hemos impulsado, pero esto no se va a lograr solamente porque Fernando Balda esté proponiendo la constituyente o porque nuestra organización Unidad Democrática lo esté haciendo. Esto solo va a suceder si la mayoría de organizaciones políticas y la mayoría de ecuatorianos más uno deciden que suceda. Por eso yo quiero aprovechar esta entrevista, Claudia, para hacer un nuevo llamado, ya lo hemos hecho, a todas las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos. Tomen este proyecto como suyos, empodérense de la bandera de la constituyente. Es la única forma de retornar al orden democrático. Los ecuatorianos teníamos una esperanza de cambio, que era un proceso de elecciones presidenciales y de asambleístas, pero lamentablemente esa esperanza de cambio, y hay que reconocer, murió el 2 de abril. La constituyente la revivió. Vamos a mirar qué ocurre. Gracias a Fernando Balda. Recordamos que lidera Unidad Democrática y ellos están trabajando en la llamada a una nueva constituyente. Hay varios pasos, uno de ellos es recolectar las firmas. Él dice que en los próximos días solicitará los formularios al Consejo Nacional Electoral, quien tiene 15 días de plazo para entregar y empezar esta gran cruzada nacional. Ustedes decidirán si apoyan un nuevo proceso constituyente o no. Una forma de apoyarlo es suscribiendo los formularios, una serie de elementos que buscan, de acuerdo a lo que señala Fernando Balda, a volver
y retornar la democracia en el país, generando nuevos espacios, generando independencia de poderes y lo que él menciona, tener un Consejo Nacional Electoral diferente para las elecciones del 2019. Gracias a Fernando Balda. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el ingeniero Mauricio Anderson, quien es el gerente del Metro de Quito. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Mauricio Anderson, quien es el gerente del Metro de Quito. Ingeniero Anderson, hay varias preguntas e inquietudes. Primero, el tema de obras. Vemos que hay suspensión de vías en la zona del Hoyo Alfaro. ¿Cómo avanza el Metro de Quito y cómo quienes vivimos en Quito debemos irnos acostumbrando a las obras y por cuánto tiempo vamos a tener vías cerradas? Bueno, a este rato tenemos 37 frentes de obra abiertos. Indudablemente esto tiene una implicación en el tránsito y el tráfico de Quito. Es indudable. Porque a medida que vamos aumentando las obras y aumentando los frentes de obra, claro, estos tienen afectación a determinadas calles. Algunas de las obras son más grandes, otras son más pequeñas. Por ejemplo, este rato tenemos una obra relativamente importante en la Aloy Alfaro y 9 de octubre, en la estación La Pradera. Vamos a tener una afectación también en la 24 de mayo. Son obras realmente importantísimas porque implican, claro, en este caso, en el caso de la 9 de octubre y el Aloy Alfaro, donde va a estar la estación La Pradera, hay una afectación muy seria a toda esa zona. Yo pido disculpas por todos esos inconvenientes que van a tener, sobre todo los afectados en un radio cercano a esas estaciones. Pero no hay más remedio, tenemos que hacerlo. Ahora, estamos utilizando métodos de construcción que son relativamente rápidos. Entonces, por ejemplo, las afectaciones a la Pradera, en Aloy Alfaro y 9 de octubre van a durar unos 8 meses. No podemos hacerlo antes, ojalá lo hiciéramos antes, pero una vez que esté ya repuesta la Además calzada, del tema tráfico, los vecinos dicen, vamos a escuchar toda la noche los taladros, los ruidos, va a generar además molestias en temas de ruidos y sonido para la zona en donde está involucrada el ejemplo que está usted tomando de la 9 de octubre y el Hoy Alfaro. Sí, lamentablemente no hay otra forma como hacerlo, porque ahí vamos a hacer una serie de pantalladoras, pilotes y claro, la maquinaria sí produce ruido, indudablemente. Y trabaja 24 horas al día. Trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana. Lo que tratamos es de hacer algunas combinaciones con el contratista de tal suerte que en ciertas horas, por ejemplo, sobre todo de la noche, la actividad sea menor
y se trabaje de una O sea, forma más menos intensa. ruidosa de pronto y las cosas de ruido se harán durante el día. Exactamente, sí. Pero sí, lamentablemente, no hay otra forma de hacerlo. Si existiera, tengan plena seguridad que ya lo habríamos implementado. En todos los procesos, usted habla de 37 frentes. ¿Cómo avanzan las tuneladoras, la que salió ya desde la estación de Labrador? ¿Cómo están avanzando estos procesos? ¿Y en cuánto tiempo podemos, en Quito, tener el famoso metro funcionando? A ver, la tuneladora que salió de Labrador está a punto ya de llegar a la estación de Iñaquito, que es la que está detrás del centro comercial. Yo diría que, bueno, dependiendo de la velocidad, porque cada día avanza más rápido, un poquito más lento, pero tengo entendido que para la próxima semana ya habrá llegado ya a la estación. La otra tuneladora, la que partió de Solanda hacia el norte, también está en proceso. Estamos arreglando un problema que tenemos con un colector, pero una vez que superado ese inconveniente, seguirá hacia el norte. Y la tercera tuneladora, la que saldría desde Solanda hacia Quitumbe, hacia el sur, está terminando de ensamblarse y esperamos que ya en las próximas semanas termine ese ensamblaje. Todo el proyecto estará listo en su construcción y listo para operación al final del año 2019. Es decir, nos quedan todavía 2 años de espera para mirar qué ocurrió y qué ocurre con el metro. ¿Qué problemas entraña para ustedes y a usted precisamente, Mauricio, como gerente del Metro de Quito, el tema de la visita de la Fiscalía y la incautación de máquinas la semana pasada y el tema Odebrecht que está presente en diferentes sectores del país? ¿Cómo puede impactar en demoras, en tiempos, en cumplimientos el tema jurídico, legal, que involucra específicamente a esta empresa brasilera? Desde un punto de vista de obra y de construcción, ninguno, porque las obras siguen igual, siguen un mismo ritmo. Indudablemente el tema del allanamiento implica más bien desde un punto de vista administrativo, ¿no? Del día a día, pues un cierto inconveniente, no hay nada, por supuesto. El hecho de tener esto en un allanamiento, una serie de fiscales, disrumpe el día a día. Pero bueno, tomaron la computadora se la han llevado, lo van a analizar y la vida en el día a día en el metro, en las oficinas del metro, sigue igual y en la obra también. O sea, no hay una correlación entre este acto jurídico y el proceso de la construcción de la obra. ¿Por qué? Porque, para empezar, los desembolsos de los bancos siguen igual, el financiamiento sigue su marcha, sigue su curso. Se procesan todos los días muchísimas cantidades de planos que son llevados luego a la obra y se lo ejecuta. Por lo tanto, en el día a día hay un flujo normal de trabajo. Es decir, hay un flujo normal. ¿Qué ocurre con el consorcio en sí mismo? Acciona Odebrecht, que está construyendo la obra. ¿Qué sucedería si efectivamente se da cabida a algunos pedidos de los asambleístas de Alianza País para que Odebrecht salga del país? ¿Cómo generaría problemas a la obra cuando ustedes además reciben financiamiento de una de las contrapartes, es un banco brasileño? Bueno, ya de hecho, el día de hoy, ya la presencia de Odebrecht es prácticamente nula en el consorcio. De hecho, Acciona ha tomado todos los frentes de obra, los ejecuta plenamente al 100% de la capacidad y por lo tanto una salida desde un punto de vista societario no le afectaría en lo más mínimo a la obra. Por otro lado, ese financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil que estaba planteado va a ser sustituido con otras fuentes de financiamiento. Estamos trabajando ya desde hace meses en eso y esperamos sustituirlo en los próximos meses, de tal suerte que la estructura de financiamiento no se vea rota y podemos mantener un puente de financiamiento con otros multilaterales. Es decir, usted no ve problemas en esto. ¿Qué ocurre con los costos de la obra y en ejecución? ¿Por qué la pregunta? Cuando se analiza el caso Odebrecht ya con temas más específicos, cada obra que ha construido esta famosa constructora, a lo largo de sus proyectos van generando nuevos costos y el presupuesto inicial se dispara cuando finaliza. ¿Qué ocurre con el presupuesto del metro? ¿Se mantiene en el planteado, se mantiene en el que inicialmente se planteó a la ciudad y se financió? Sí, correcto, es la forma, porque es la estrategia que hemos tomado. Y esa estrategia está basada en una serie de optimizaciones que hemos realizado y estamos constantemente realizando con el objeto de generar unos fondos de ahorro, porque vamos haciendo mejoras sustanciales y esos fondos de ahorro nos sirven como colchones o amortiguadores contra los imprevistos. De tal suerte que el objetivo fundamental
que se ha planteado es llegar a tiempo y llegar en el plazo y llegar en las calidades que están determinadas. Y en el presupuesto. En el presupuesto, sí. ¿Cuál es el presupuesto global de la construcción del metro? El total son 2.009 millones, digamos, que incluyen la fase número 1, que estaba concluida, que eran la construcción de las 2 estaciones de Labrador y Magdalena, la fase número 2, la que está este rato en ejecución, los trenes, los contratos de fiscalización, de gerencia de proyecto, lo que hemos tenido que hacer de expropiaciones, pequeñas a propósito, dentro de la magnitud de la obra, los imprevistos y los reajustes de precios, por efectos de la inflación. Por efecto de inflación, cambios en una serie de elementos. Sí. Dentro de todos los procesos, Mauricio, ¿cómo acercarse más a los usuarios, a los posibles usuarios beneficiarios ya afectados durante la construcción de la obra? ¿Qué están ustedes haciendo para socializar este término tan común pero tan importante en el tema de una obra que cruza toda la ciudad? Pero nosotros tenemos un departamento, digamos, un departamento que está dentro del metro que se llama Responsabilidad Social y Socialización, aparte que ve otros aspectos sobre ambiente, seguridad industrial, pero ese departamento constantemente desde hace prácticamente, yo diría, 2 años, ha estado recorriendo a lo largo de la obra, sobre todo donde están las estaciones que son los puntos de afectación más críticos, y socializando con las personas. Ahora, es un trabajo que es constante, porque no sirve ir un día, después de ir otro día, pero también no se puede ir, digamos, en cualquier momento. Hay que ir en los momentos precisos, anticipándonos a la obra, socializando, teniendo reuniones con las comunidades. De hecho, yo mismo he asistido a muchísimas de esas reuniones, en el sur, en Solanda, aquí en el norte, en Jipijapa, para ir conversar con la gente, darles soluciones a sus problemas, y además que nosotros tenemos ahí, digamos, en esos sitios, en esos puntos de obra, personas que están las 24 horas, de tal suerte que si surge, por ejemplo, un inconveniente a las 3 de la mañana, los promotores sociales se pueden acercar a los afectados, recibir sus quejas, procesarlas internamente de tal suerte que se pueden atenuar los problemas que obviamente una obra de estas genera, que son temporales, pero sí estamos conscientes de que tienen que ser atendidas y tienen que ser procesadas y hay que darles una solución. Además, uno dimensiona la problemática cuando a medianoche escucha un ruido del taladro, los vecinos van a sentirse molestos. Eso no hay duda alguna, más aún el tema tráfico y los otros temas. Sí, claro. Y usted dice, en la zona de la 9 de octubre y el Faro van a pasar 8 meses. Otra pregunta que en general se hace a la ciudadanía es cómo transparentar información. Ustedes tienen la sombra del caso Odebrecht encima. ¿Cómo transparentar, demostrar que los recursos se están utilizando bien, que no hubo sobreprecio, que no se pasaron coimas, que es una obra de beneficio para la ciudad, pero que cumplió con todos los parámetros legales de transparencia y de pulcritud en el manejo de fondos públicos? Bien, existen varios niveles. Yo diría que existen hasta 5 niveles de controles. Primero está el control a nivel de la fiscalización, que es independiente. Luego está el control a nivel de la gerencia de proyecto. Luego viene nuestro propio control dentro del departamento de ingeniería. Luego viene las auditorías que nos hacen las entidades multilaterales. La propia control que nos hace la Contraloría General del Estado. Y por último está la capacidad de fiscalización de los concejales. O sea, es capa sobre capa sobre capa. Y lo cual está bien, y lo cual apreciamos. Pero a veces los concejales se quejan de falta de información. Aquí han venido a este medio y han dicho, nos está faltando información del metro. ¿Qué ocurre con esta falta de comunicación de pronto entre el metro y algunos de los concejales? Nosotros atendemos, Claudia, le quiero asegurar, y puedo asegurarle, y que pena que no haya traído este rato, documentación, la cual le puedo evidenciar que todas y cada una de las comunicaciones que nos solicitan los concejales han sido debidamente atendidos. Todas, pero absolutamente todas. Quizás este ratito puede existir una comunicación que nos llegó la semana pasada, que está siendo procesada, porque también muchas veces es información que requiere voluminosa o que requiere análisis, ¿no? O es un reporte que hay que generar data y por lo tanto procesarla, pero le puedo asegurar, y esto se lo voy a pasar, todas y cada una de las, todas las solicitudes de información, todas son requeridas. No sé, eso puede ser a veces una interpretación, a veces yo entiendo que de carácter político, pero bueno, eso es parte del trabajo, hay que entenderlo.
Usted es muy claro al decir el metro estará listo a finales del 2019. ¿Qué otras obras van a generar polémica? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Plaza de San Francisco. ¿Cuándo vamos a volver a mirar la plaza igual que antes? ¿Cómo ir avanzando e informando los tiempos que va a tomar cada uno de los frentes? Usted habla de 37 frentes, unos más complicados para los vecinos, otros subterráneos que los sentimos y los vemos menos. Sí. Pero ¿cómo ir entregando cada proceso? Un ejemplo puede ser la propia Plaza de San Francisco, que es un ícono de esta ciudad y del país. Tenemos programado, y esto lo hemos usualizado dentro de toda la área de influencia con la comunidad de los franciscanos, con los comerciantes que existen alrededor de la zona. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Este rato ya estamos trabajando. Hacia el mes de agosto, hacia finales de agosto, habremos terminado la implantación de todos los pilotes alrededor de la estación. Y yo creo ya para el mes de noviembre habremos ya repuesto las piedras. Entonces esto yo creo que en base al mapa con lo que les saca, es un rompecabezas que ustedes van a rearmar allí. Exactamente, ¿cómo se llama? A las tiradas, ya no me acuerdo hace rato el nombre técnico, pero a la inversa, ¿no? Los sacamos, los catalogamos. Ahora la catalogación los vamos a poner en su sitio exacto. De hecho están georreferenciados. Entonces ya para diciembre, hacia el final de noviembre, primeros días de diciembre ya está repuesta la plaza. Tal como lo hemos conocido siempre, exactamente. Lo único que va a ocurrir es que nosotros estaremos trabajando en la parte subterránea, la gente podrá transitar, no habrá ningún inconveniente. Las volquetas que salgan por la parte subterránea, extrayendo toda la tierra, saldrán por un túnel que está siendo ya terminado de construir por la calle Cuenca, desembocará en la 24 de mayo y de ahí saldrán las volquetas hacia las escombreras. ¿Cuánto producen ustedes de material? ¿Cuántos escombros están sacando? Ya están funcionando 2 tuneladoras, sí. ¿Y hacia dónde va el material que están sacando? Bueno, en total se calcula los volúmenes son cerca de 2.5 millones de metros cúbicos, 2.5 millones de metros cúbicos, que en esencia van a la escombrera del sur, al Troje 4, que está en el sur por la avenida Simón Bolívar, en lo que es en la conformación o reconformación del Parque Metropolitano del Sur, y otra parte está yéndose a Oyacoto, aquí en el norte, pero pensamos también, estamos poniendo también, y vamos a poner un poquito más de cantidad de tierras en el Parque Bicentenario, para darle una reconformación de relieves al parque, el cual va a quedar bellísimo, lo vamos a poder ver a plenitud, obviamente después de unos cuantos años, cuando, claro, toda la vegetación, que tenga una capa vegetal, así es. Claro, y todos los árboles ya hayan tomado cuerpo, ¿no? y volumen, eso va a ser un parque bellísimo. Muchísimas gracias al ingeniero Mauricio Anderson. Recordamos que eres el gerente de Metro de Quito. Hoy hemos hablado de varios temas. Uno, el tema de los frentes. 37 frentes, él dice, pido disculpas a los ciudadanos y a los vecinos de ciertas zonas porque somos conscientes que causamos molestias, pero estas molestias a futuro ya no existirán y Quito tendrá una red de transportes diferente cuyo eje central será el Metro de Quito. Él nos dice ser entregado a finales del 2019. Además, hemos hablado sobre la incautación de la semana pasada, la presencia de la Fiscalía. Es un tema que está presente, pero él nos indica que el metro continúa el avance, que el consorcio Acciona Odebrecht fundamentalmente es manejado por Acciona y que además están consiguiendo un préstamo diferente al que daba el Banco Brasilero. Una serie de elementos que lo que buscan es generar tranquilidad. Es una obra fundamental para Quito que, de acuerdo al gerente del Metro de Quito, será entregada como estaba planificada a finales de 2019, con el mismo presupuesto con el que se la planificó, sin que existan excesos, y además que es manejada con absoluta pulcritud. Él dice, tenemos al menos 5 niveles de fiscalización, de auditoría, que demuestra que es una obra que se realiza con la transparencia necesaria para la ciudad y el país. Gracias a Mauricio Anderson, gerente del Metro de Quito. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias también a Equivida, que nos auspicia con su plan para garantizar la educación de nuestros hijos. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico.
Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. La felicidad se encuentra en